Muy buenos días. Mi nombre es Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy estaremos con ustedes acompañándolos en la presentación del primer reporte correspondiente a 2025 de la Bitácora Migratoria, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer CAS en Colombia. En los próximos minutos compartiremos con ustedes este espacio de la Bitácora Migratoria a través de los canales de Facebook y YouTube del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la CAS Colombia. Extendemos un saludo a Francesca Ramos, vicedecana en la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y directora del Observatorio de Venezuela, quien lidera al equipo de investigación de la Bitácora Migratoria, y a Harmur Rand, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer. Los invito a que compartan esta transmisión con el hashtag o numeral Bitácora Migratoria. También pueden seguirnos en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_o_Rosario y @cash_Colombia. Empezaremos compartiendo con ustedes nuestro análisis de los principales resultados del acompañamiento que les hemos hecho a las políticas migratorias, al Estatuto de Protección de los Migrantes Venezolanos y al proceso de integración en Colombia de la población migrante venezolana. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la ONG de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés. Iniciaremos primero con María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela e investigadora principal de la Bitácora Migratoria, quien nos comentará la editorial del primer reporte de 2025, que lleva como título Se cierran fronteras y vías de regulación para la migración venezolana en las Américas. Adelante, María Clara. Gracias, Alice. La editorial en efecto trata sobre los efectos y la respuesta de la región frente al despliegue de la política migratoria de Estados Unidos tras la posesión del presidente Donald Trump. Uno de los efectos inmediatos ha sido la migración inversa, que se compone por miles de migrantes que no lograron o que se arrepintieron de otros que han sido deportados y expulsados. Para esto, Estados Unidos ha implementado varios acuerdos bilaterales de cooperación con países centroamericanos. Por ejemplo, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá semanalmente reciben a cientos de migrantes deportados de origen intra y extracontinental. También se han prendido las alarmas en materia de derechos humanos al ver que El Salvador dispuso su cuestionable sistema carcelario para la detención de deportados que son sindicados de ser criminales. Y en esta línea, la Casa Blanca ha señalado reiteradas veces y de forma generalizada que los migrantes venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. Sin embargo, no ha presentado evidencia de esta afirmación. Y realmente esto contrasta más cuando el 87% de los venezolanos que fueron deportados entre 2021 y enero de 2025 cometieron infracciones migratorias y no tenían cargos o condenas penales. Por otra parte, cuando ponemos el foco en América del Sur, la situación tampoco parece mejorar. Pareciera que cada vez tenemos más políticas refractarias hacia la migración y menos oferta de programas especiales de regularización. Por ejemplo, hace mes y medio, Ecuador canceló el proceso de regularización migratoria que adelantaba con cerca de 3.000 venezolanos. En Chile, el presidente presentó un proyecto de ley para ampliar las causales de expulsión migratoria. Y en Colombia, los nuevos mecanismos de regularización son insuficientes, ya sea porque solo benefician a la minoría de los migrantes venezolanos con pasaporte o porque son medidas que no están funcionando porque aún no se han reglamentado. Este escenario se ha complejizado sin duda con la suspensión de la cooperación de Estados Unidos, lo que sin duda va a poner en riesgo los procesos de inclusión social y el desarrollo sostenible de las sociedades de acogida. Finalmente, y ante la incertidumbre y el nuevo panorama que se configura en materia de gestión de movilidad humana en la región, hacemos un llamado a la importancia de mantener activos los sistemas de información sobre los flujos migratorios. Por ejemplo, la plataforma R4B. Gracias a ella, podemos dimensionar que los venezolanos en el exterior son cerca de 7,9 millones.
Esperamos que la falta de recursos de cooperación no afecte a un instrumento como este. No podemos dejar de visibilizar una de las crisis de movilidad humana más grandes del mundo y de tener evidencia estadística para la toma de decisiones de política pública. Esto es algo que ni Colombia ni la región pueden permitirse. Esto es todo en la editorial. Continuamos contigo, Alice. Gracias, María Clara. Seguimos ahora con Ronald Rodríguez, vocero y coordinador del Observatorio de Venezuela, quien nos contará las principales conclusiones de nuestra acostumbrada sección Semáforo de la Bitácora Migratoria, donde solemos destacar los avances que han producido el proceso de reanudación de las relaciones entre ambos países, los temas pendientes y los puntos a los que hay que prestarle mayor atención. Y posteriormente nos comentará los últimos datos migratorios de Colombia. Adelante, Ronald. Gracias, Alice. En efecto, esta es el semáforo de la bitácora migratoria, una sección que surgió desde el inicio de la bitácora migratoria y en esta oportunidad quizá es bueno señalar que por primera vez en 4 años de seguimiento y en 28 reportes que hemos realizado de la bitácora migratoria, por primera vez todos los semáforos están en rojo. Eso quiere decir que llamamos la atención de las autoridades frente al tema migratorio. Ya no podemos hablar de un congelamiento, de un estancamiento de la integración migratoria, como ha sucedido en los últimos 3 años por parte de las autoridades nacionales, pero también de las autoridades locales. Creo que por primera vez estamos empezando a retroceder en lo que ha sido la respuesta de Colombia a la movilidad humana proveniente de Venezuela. Por eso llamamos la atención de las autoridades. En primera instancia, solo señalaré 4 de los 12 semáforos que están en el documento y que ustedes van a poder encontrar en este reporte número 28 de la bitácora migratoria. Primero, el PEP Tutor, que ya era una medida insuficiente, que no cubría toda la dinámica del fenómeno de movilidad humana que estamos enfrentando, que incluso causaba confusión entre el permiso por protección temporal, que es el documento vigente de los venezolanos al regresar al permiso especial de permanencia, y como lo señalamos en la bitácora pasada, este documento, pues aparte de eso, tiene un retraso. Desde el pasado 13 de noviembre se cerraron las consultas y hasta el momento no tenemos una resolución definitiva. Si bien este documento no cubre a un número importante de ciudadanos venezolanos, sí es importante que sigamos avanzando en instrumentos de regularización. Por otro lado, hay que decirlo, la desidia del gobierno nacional en materia migratoria es evidente. Con la cancelación por parte del presidente Petro del Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo que se iba a desarrollar en Colombia. Bueno, más que la cancelación, el aplazamiento, el cambio de sede y el aplazamiento de la fecha, pues muchas de las delegaciones que iban a participar ya están un poco más enredadas y muy seguramente no nos van a poder acompañar en un momento que era clave porque teníamos que generar una respuesta regional frente a las políticas que venía encarnando el presidente Donald Trump. Asimismo, también hay que llamar profundamente la atención al gobierno nacional por la falta de responsables en materia migratoria. En este momento no hay un alto funcionario que esté a cargo de los temas migratorios, que pueda tomar decisiones o incluso que pueda asumir compromisos en la materia. La Dirección de Migración Colombia continúan en cargo, como ustedes saben, de hecho, hasta la directora encargada renunció y por el otro lado, en el Ministerio de la Igualdad, la dirección responsable del tema migratorio se encuentra en vacancia y asimismo los funcionarios de Cancillería que venían trabajando y construyendo instrumentos en materia migratoria pues han sido relevados, han sido enviados a funciones, han sido reasignados a otros lugares. Finalmente pues señalar que la cooperación internacional, como lo sabemos, gran parte de la cooperación del tema migratorio dependía directamente de USAID, lo que demuestra la dependencia que teníamos en el nivel nacional, en el nivel local, desde los sectores públicos hasta las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando el tema. Ya para pasar a la dinámica de las cifras y los datos que tenemos en materia migratoria, señalar que nos encontramos en los 7.891.241 ciudadanos venezolanos en el mundo que se han visto obligados a salir por la emergencia humanitaria compleja que enfrenta este país. De ellos, 2.810.358, el 35,61% están en territorio colombiano. Seguimos siendo el país con mayor presencia de venezolanos y tenemos
la necesidad de seguir trabajando por la migración. Finalmente, ya para cerrar, pues decir que el 70,43% de los venezolanos en nuestro país tienen permiso por protección temporal, que es el documento de identidad que salió en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Y solamente señalar un dato que es importante, y es que los niños, niñas y adolescentes venezolanos, el número que tenemos según el último registro de Migración Colombia es de 797.287, pero nos llama la atención que según el último dato que tenemos del CIMAT, que es a septiembre del año pasado, 609.160 niños están en el sistema educativo. Eso quiere decir que tenemos un número de 188.127 niños que no están en el sistema educativo, niños venezolanos. Es una inversión educativa que tenemos que hacer y llamamos la atención sobre ello. Alice, con eso terminamos la dinámica del semáforo y de los datos de la migración que recogemos en la bitácora migratoria. Gracias, Ronald. A continuación, María Clara Roballo nos hará una reseña sobre lo que conocemos como la visa V o B de visitante especial, exclusiva para la población venezolana y que empezó a implementarse a partir del 4 de marzo de este año 2025. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema, María Clara? Sí, Alice, la visa B visitante especial empezó a implementarse desde este 4 de marzo de 2025, 3 meses después de que se creara su resolución. En esta sección encontrará información general y comentarios sobre este reciente instrumento de regularización. Como tú lo dices, la visa B está dirigida solo a la población venezolana que estaba en el país antes del 4 de diciembre de 2024 y concede permiso abierto de trabajo, a la educación formal, a los sistemas de seguridad social desde el régimen contributivo. Es importante iniciar diciendo que es positivo que el país continúe pensando y abriendo procesos de regularización migratoria y que la visa B ya ha beneficiado a un porcentaje de la población venezolana. Y eso sin duda es un avance importante. Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones que vamos a señalar en esta sección. Por ejemplo, la visa se expide una sola vez y tiene una vigencia de 2 años. Este es un plazo insuficiente para desarrollar los proyectos de vida de los migrantes y de sus familias. Y si esta visa no se renueva y además no abre una posibilidad para acceder al régimen ordinario de visado en Colombia, pues van a persistir los índices de irregularidad y exclusión que actualmente presenta la población venezolana en el país. Asimismo, uno de los requisitos para la visa es tener pasaporte vigente o pasaporte con menos de 10 años de vencimiento. Sin embargo, un porcentaje importante de esta población no cuenta con este documento. Sabemos que en Venezuela este documento tiene un valor de hasta $400. Es uno de los pasaportes más caros del mundo y lo es más aún cuando el salario mínimo de Venezuela no llega a los $2. Este solo requisito excluye a la gran mayoría de los migrantes venezolanos que quieren regularizarse en Colombia. Otro elemento que queremos señalar es que la resolución 12509 del 4 de diciembre de 2024, que creó la visa, es confusa y presenta varios vacíos de información. Por ejemplo, uno de ellos refiere a la mayoría de sus procedimientos a otras resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué quiere decir? Esto hace que sea un documento de difícil comprensión, especialmente para la población migrante que por lo general desconoce los detalles de la función pública de las instituciones colombianas. Esto ha generado que varias organizaciones de la sociedad civil estén identificando un aumento en la negación de la visa por fallas en el trámite. Los migrantes se han visto forzados a necesitar asesoría legal y pagar intermediarios para poder cumplir con los requisitos exigidos, haciendo aún más costoso este proceso para ellos. Un último comentario y que nos parece preocupante es que Migración Colombia no está expidiendo la carta de compromiso a las personas que cumplen con todos los requisitos de visado y que iniciaron el trámite teniendo PIP por 90 días o PTP por 180 días. Ante las repetidas quejas que ha generado esta situación, la respuesta institucional colombiana dice que la negativa se ha dado porque los migrantes se encontraban en condición regular cuando hicieron la solicitud. Recordemos que esta regularidad del PIP o del PTP es una regularidad transitoria y que además este procedimiento que se está aplicando se está aplicando a pesar de que la misma resolución no determina nada al respecto y es hoy una de las principales barreras para sacar la visa B.
Estas son solo algunas de las observaciones que encontrará en esta sección, pero recuerde que para poder acceder a toda la información puede descargar el informe completo en la página del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Continuemos, Alice. Gracias, María Clara. Ahora, Chomi Las Heras, investigadora adscrito del Observatorio de Venezuela, nos presentará un resumen de las medidas migratorias que ha tomado el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y las acciones judiciales que los tribunales de este país han adoptado para suspender o matizar algunas de estas medidas. Adelante, Chomi. Gracias, Alice. Efectivamente, en nuestro primer reporte de 2025 de Bitácora Migratoria, enumeramos las principales órdenes ejecutivas y otras medidas que ha dictado el presidente Donald Trump para poner en marcha su agresiva política migratoria, ya anunciada como una de sus principales banderas durante la campaña electoral, para deportar a migrantes irregulares, así como también a aquellos que tienen un estatus regular, a través de diversos mecanismos dispuestos durante la pasada administración de Joe Biden. Se trata de una política migratoria que le ha dado la vuelta a los usos y costumbres que se venían aplicando en las últimas décadas y que puede tener enormes consecuencias continentales, especialmente para Colombia, que se puede convertir en un estado tapón si tomamos en cuenta que en Venezuela, uno de los principales generadores de migración hoy en día, persiste la crisis humanitaria compleja. Asimismo, hemos incluido un resumen de las más importantes decisiones de diversos jueces de los Estados Unidos, así como de la Corte Suprema de ese país, que han tomado bien para proteger a los migrantes y evitar su deportación, o bien para dar vía libre a las políticas del presidente Trump. Finalmente, hemos contemplado en el reporte de Bitácora Migratoria un perfil de la migración venezolana en los Estados Unidos, donde podemos apreciar que se trata de la 10ª mayor comunidad latina en el país, integrada por 770.000 personas, 486.000 de las cuales se encuentran en situación irregular. Es una migración muy reciente, pues el 74% de la misma llegó después de 2010. Y es también una migración joven, con una edad promedio de 39 años frente a los 47 años del resto de los migrantes. La mitad de la migración venezolana en los Estados Unidos vive en el estado de Florida y tiene un nivel educativo superior al promedio del resto de los migrantes y similar al de los estadounidenses, aunque tienen ingresos familiares bastante inferiores. Asimismo, está por fuera del top 5 de personas extranjeras no ciudadanas que han sido condenadas en ese país. Los invito a que conozcan más detalles de este reporte consultando en la página web de la Universidad de Rosario. Esto es todo, Alice. Gracias, Chomen, por esos interesantes datos. Para finalizar, la primera parte de nuestro primer reporte de la Bitácora Migratoria de 2025, Amari Luna Imbacuan, asistente de investigación voluntaria del Observatorio de Venezuela, se referirá a las diferentes respuestas que los países de América Latina han realizado respecto a la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Adelante, Amari. Muchas gracias, Alice. Para esta sección titulada Latinoamérica, hemos analizado la respuesta de los países latinoamericanos frente a la política migratoria del presidente Trump, específicamente de la política de deportaciones desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. En cuanto a esto, hemos evidenciado que los países latinoamericanos se posicionan en tres principales grupos. El primer grupo, por ejemplo, consta de aquellos países que han aceptado las medidas de Estados Unidos sin confrontaciones públicas. En este grupo tenemos a países como El Salvador, Argentina y Ecuador, países que públicamente han mostrado su apoyo al gobierno de Estados Unidos. Adicionalmente, también es importante recalcar que El Salvador ha sido un aliado estratégico para las políticas migratorias de Estados Unidos. En cuanto al segundo grupo, tenemos a los países que públicamente han manifestado su rechazo frente a las medidas del presidente de los Estados Unidos, pero que finalmente han aceptado todas las medidas. En este grupo tenemos a los países de Colombia, México, Brasil, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela. Este grupo se caracteriza porque al principio de las políticas de deportación
Estos países protestaron estas medidas y las denunciaron. Sin embargo, finalmente todos terminan aceptándolas y en algunos casos colaborando a su implementación. Por último, en el tercer grupo tenemos a los países que han colaborado con Estados Unidos. Entre estos países tenemos a Panamá, Costa Rica y Guatemala. Estos países han sido claves para la colaboración entre Estados Unidos y Latinoamérica, ya que han funcionado como países puentes, es decir, países que han recibido a migrantes de otros países y han tenido la responsabilidad de enviarlos a sus países de nacionalidad. Sin embargo, estos países también se caracterizan por no tener la infraestructura necesaria ni las instituciones para poder albergar y enviar a los migrantes. Pues como tal, en los tres grupos evidenciamos que al final todos los países latinoamericanos terminan recibiendo a los deportados de Estados Unidos. Sin embargo, las políticas que han implementado para recibir a los migrantes han sido deficientes. También se puede evidenciar la diplomacia transaccional del gobierno estadounidense, en la cual se usan a los migrantes como método de negociación y transacción para temas comerciales, económicos y políticos. Pero como tal, eso sería todo en esta sección. Gracias, Amari, por tu aporte y hacernos visible cómo reaccionan los países de América Latina con la llegada de la política de Trump. Seguimos a continuación con nuestra acostumbrada entrevista que acompañará la presentación de este primer informe de la bitácora migratoria, donde el equipo conversará con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, en sus siglas en inglés, con quien hablaremos sobre las consecuencias que están teniendo para el ecosistema migratorio continental las medidas que se están tomando con el gobierno de los Estados Unidos. Adelante, equipo. Gracias por acompañarnos, Carolina. Iniciaré preguntándote qué es la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, y qué importancia tiene para la migración, qué importancia tiene la migración en sus áreas de interés. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de estos temas tan importantes con ustedes y con su audiencia. WOLA, que es por sus siglas en inglés, ¿no? La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, nació hace 50 años justamente porque en esa época, en el 74, todos recordaremos lo que pasó en el 73, ¿no? Un golpe de Estado en Chile que de muchas maneras definió la historia latinoamericana contemporánea. Pues en 1974 los fundadores de WOLA, que habían vivido en Chile en el momento del golpe, decidieron que era absolutamente necesario establecer un puente entre América Latina y las decisiones que se tomaban en Washington, porque esas decisiones afectaban en ese entonces y siguen afectando hoy en día lo que sucede o no en América Latina. Entonces así nace la oficina, ¿no? Nace para hacer un puente entre la sociedad civil latinoamericana y los salones del poder de Washington, D.C. Obviamente, pues mucha agua ha corrido bajo el puente en estos 50 años, después de los golpes de Estado, las dictaduras del Cono Sur, vinieron las guerras civiles en Centroamérica, posteriormente el famoso paradigma de la guerra contra las drogas, y bueno, actualmente ya tenemos otros temas que vinculan estrechamente a América Latina con Estados Unidos. Entonces nosotros hacemos incidencia en el gobierno de Estados Unidos para que tenga políticas hacia América Latina basadas en democracia, en derechos humanos, pero también somos un organismo regional. Cuando ustedes piensan en ONG, usualmente son nacionales, ¿no? Las colombianas hacen trabajo en Colombia, las brasileñas hacen trabajo en Brasil. Bueno, nosotros tenemos esa capacidad de ver los árboles y el bosque, ¿no? Y allí entra el tema migratorio. Que si ustedes se ponen a ver, yo siempre digo, la migración es el tema transnacional por naturaleza, ¿no? Porque siempre va a implicar que una persona cruce fronteras y que por lo tanto entre en varias jurisdicciones y diferentes políticas públicas diferentes
países en juego. Y el programa migratorio UOLA tiene ya unos 15 años al menos. Es un programa importantísimo porque la política migratoria de Estados Unidos, que si bien es obviamente una política doméstica, tiene un impacto tremendo en las dinámicas migratorias de la región, a ser el principal país de destino, ¿no? De migrantes en el mundo, en sus números absolutos, y ciertamente un país de gran importancia para la migración latinoamericana. Entonces, se nos hizo, era imposible no trabajar en ese tema desde una organización como la nuestra. Carolina, la migración como tema es muy pertinente desde hace varias décadas en las Américas. ¿Qué ha cambiado en este panorama migratorio continental tras los primeros meses de gobierno y las decisiones del gobierno de Donald Trump? Eso es una pregunta que necesitaría muchas horas para discutir, así que yo voy a hacerlo más breve y concisa con mi respuesta. La migración es un tema que, como dije, vincula a Estados Unidos con América Latina de diversas maneras, ¿no? Pero creo que nunca, al menos en la historia reciente de Estados Unidos, se había visto que desde la tribuna presidencial primero se promoviera una narrativa tan deshumanizante hacia las personas migrantes, y segundo, desde la Casa Blanca se promovieran medidas tan restrictivas para la inmigración. Entonces, creo que ese es un cambio fundamental, incluso cuando uno piensa en Trump 1.0, en su primera administración, habían políticas que no fueron parte ni de su campaña anterior, ni de su primera presidencia, como la de deportaciones masivas, y empiezo por eso. Una de las promesas de campaña del presidente Trump no es que iba a acabar con la migración, o que iba a cerrar la frontera, o que iba a construir el famoso muro. Si ustedes notan la diferencia entre la campaña para su primer gobierno y el muro no fue un gran tema, pero la deportación masiva sí. Y la deportación masiva, si la llegara a personas irregulares, ¿no? Estaría más o menos en los números que maneja las estadísticas que se maneja, estaríamos hablando de la deportación de 13 millones de personas que en este momento se encuentran sin un estatus regular en el país, y lo cual, no tengo que decirles, es logísticamente imposible. Entonces, cuando algo se vuelve logísticamente imposible porque no hay suficientes centros de detención migratoria ni personal, y además eso es algo que tendría un efecto en la economía tremendamente profundo. O sea, cuando la promesa se hace imposible, entonces viene lo que yo diría es la segunda parte, ¿no? Es asegurarse que las deportaciones que sí se están llevando a cabo, porque obviamente se están llevando a cabo, tengan una narrativa tanto oral como visual que infunda miedo, ¿no? Y que muestre resultados más allá de la veracidad de los mismos. O sea, las cifras que el gobierno da sin mucho sentido, sin mucha evidencia, a ver, son preocupantes, ¿no? Dicen que son 142.000 personas deportadas, pero cuando uno va a los detalles, se hace bastante difícil entender cómo se llevaron a cabo las 142. Entonces, la deportación masiva, seguida de una narrativa y de todo un espectáculo alrededor de esa política, son un cambio, ¿no? Y no es que no pasara en el gobierno anterior, pero es que no pasaba a esta escala. Lo segundo que es muy preocupante es el ataque contra las vías legales de la migración, ¿no? No solo se ha estado hablando constantemente de la necesidad de deportar a personas sin derecho o sin los documentos adecuados para permanecer en el país, sino que quienes estaban acá legalmente, ya sean personas bajo el paro humanitario, ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba o Venezuela, o bajo el Temporary Protection Status, el Estatuto de Protección Temporal, el llamado TPS, venezolanos, cubanos, entre otros, permanecían en Estados Unidos de forma legal. O sea, esos fueron programas que implementó la administración anterior para regularizar a casi 1 millón de personas, ¿no? De un plumazo esta administración terminó esos programas y dejó nada más en venezolanos casi 700.000
en el limbo, agreguen ustedes a los nicaragüenses y ese número sube mucho más. Entonces, ahora el caso estará frente a la Corte Suprema, pero entonces también vemos que hay un ataque directo, incluso a las formas legales que se habían tratado de conseguir para poder tener a personas que son vitales para la economía, para sus comunidades en el país. Y yo diría una tercera rama de las políticas Trump que también ha cambiado mucho es pues el ataque a personas extranjeras que tienen visiones diferentes a la de la administración. Hemos visto con verdadera preocupación el ataque contra estudiantes extranjeros que defienden, por ejemplo, los derechos de la población palestina. Hemos visto imágenes de estudiantes rodeados por personas sin uniforme, siendo esposados y llevados, sacados de los estados donde viven, ¿no? De una manera bastante, debo decir, que a los que hemos trabajado temas de desaparición forzada y de erosión democrática en otros países nos preocupa mucho, porque son escenas que hemos visto en América Latina, ¿no? Entonces, ver las que pasan acá sin ningún respeto a las reglas básicas del Estado de Derecho es muy preocupante. Bueno, y concluyo diciendo que tal vez el caso de los 238 venezolanos deportados a El Salvador, y los que previamente habían sido llevados a Guantánamo, es como la cereza en el pastel, ¿no? Una transferencia ilegal de personas, 90% de los cuales no tienen ningún pasado criminal en Estados Unidos, según la investigación de Bloomberg, llevados a un país en donde nunca cometieron un delito y sin embargo ahora siendo recluidos en una prisión altamente conocida por ser un lugar en donde se cometen actos de tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes. Esa creo que no nos lo hubiésemos esperado y incluso ha sido tal vez una de las cosas más sorprendentes para quienes trabajan en el tema migratorio como Estado. Mira, Carolina, ¿crees que las políticas migratorias restrictivas, por llamarlas de alguna manera, de la administración Trump se puedan extender por imitación a otros países de América Latina? Yo creo que estamos viendo un poco de eso, obviamente nunca a la escala, ¿no? de lo que ha pasado en Estados Unidos, ni con la misma narrativa, esa narrativa, insisto, deshumanizante, ¿no? Donde el punto es ese, deshumanizar a la persona y criminalizar, ¿no? Etcétera. Pero fue muy preocupante, por ejemplo, ver el traslado de personas de terceros países a Panamá, y ustedes habrán seguido ese caso, muchos de ellos solicitantes de asilo, de países tan disímiles como el Congo o como Irán, ¿no? Que una vez que llegaron a la ciudad de Panamá fueron transferidos a un lugar cercano a la provincia de Darién, estuvieron encerrados en un hotel, posteriormente en un limbo jurídico. Muchos de ellos insistían en que si se les devolvía a Irán o a sus países de origen, les esperaba la cárcel. Y no fue muy efectiva la respuesta del gobierno panameño, todo lo contrario. O sea, realmente lo que hizo de facto fue un proceso de detención, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que estas políticas de deportación se vuelven más agresivas, vamos a ver a más países de la región recibiendo a personas de terceros países sin saber cómo manejar, cómo tratar a estas personas, incluyendo a personas que tienen necesidades de protección internacional. Y es muy probable pues, que recurran, como hizo Panamá, ¿no? A un principio a iniciar un proceso de detención o a deportarlas a países donde su vida o su integridad física está en riesgo. Entonces, no creo que podamos hablar de la magnitud y la escala de las políticas que se implementan en Estados Unidos, pero sí creo que hay muy poca preparación en los países de destino para lo que está pasando acá, para los efectos de lo que está pasando acá. Carolina, la cancelación de fondos y programas federales que ha llevado la administración de Donald Trump, ¿cómo ha afectado a las organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de la población en condición de movilidad humana, por los migrantes, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos? El impacto ha sido devastador.
muchas organizaciones en México, Centroamérica y también organizaciones sudamericanas recibían fondos del Buró de Población y Migración del Departamento de Estado. Muchos de esos fondos han sido eliminados. No solamente estamos hablando de la sociedad civil, lo mismo le ha pasado a la ACNUR, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas, que apoyaban a la población refugiada o solicitante de asilo, pero también a los gobiernos receptores. O sea, los procesos de solicitud de asilo en Ecuador quedaron casi suspendidos, ¿no? Entiendo que en Colombia, por ejemplo, los centros Intégrate y otros programas que existían para la integración de las personas migrantes también quedaron sin financiamiento. Entonces, una cosa que nosotros hemos dicho de una manera bastante constante a los tomadores de decisiones acá en Washington es que esa política es abiertamente contradictoria. No pueden, por un lado, querer disminuir la migración hacia Estados Unidos y al mismo tiempo desmantelar los sistemas de protección en América Latina, ya sea desde la sociedad civil o de los propios gobiernos receptores, porque eso es lo que termina haciendo es que la población migrante no pueda residir, al no poder integrarse, ¿no? Plenamente en un país de residencia y tenga que buscar nuevamente otras opciones. Y estas opciones en este momento no constituyen Estados Unidos, porque ciertamente los números de llegadas de personas migrantes a la frontera sur de Estados Unidos han disminuido drásticamente, pero todos sabemos que eso va a cambiar, porque así siempre ha sido en la historia. Hay momentos en que se logra reducir la migración de manera considerable y luego vuelven por diferentes razones y factores esos números a mejorar. Entonces, mientras no haya un proceso de cooperación genuina con los estados y con la sociedad civil, me temo que esa meta de Estados Unidos de sellar por completo su frontera sur solo la va a cumplir de manera temporal. De la mano de esto que mencionas, de las contradicciones que hay al interior de estas decisiones, ¿consideras que estas medidas extremas en materia legal, de derechos humanos, en materia económica, son sostenibles en el tiempo para Estados Unidos? Es una excelente pregunta porque si tú haces un análisis meramente económico del impacto de las políticas migratorias de Trump, se va a empezar a ver, ¿no? A medida que aumentan las deportaciones, se va a comenzar a ver un impacto, al menos en las industrias clave, en donde la mano de obra migrante es muy importante. La agricultura, la construcción, la hotelería y otro tipo de servicios, ¿no? Por darte solo unos ejemplos. El 40% más o menos de la mano de obra agrícola de este país es población indocumentada. A eso le sumas que está poniendo aranceles, ¿no? A los tomates de México. Entonces, y la población que acá lo siembra está siendo deportada, ¿qué va a pasar con ese producto? ¿No? Para ponerlo de forma muy simple. Bueno, obviamente o va a entrar en escasez o va a aumentar el precio considerablemente. Entonces, en algún momento vamos a ver a industrias perdiendo su mano de obra, ya sea en las grandes cadenas de hoteles, Marriott, Hilton, etcétera. Todo tiene una mano de obra migrante muy importante, grandes cadenas de restaurantes y otros tipos de servicios. Y bueno, ni hablar de la construcción, que también es un sector que emplea mucho mano de obra migrante, y eso va a tener un impacto económico severo, por una parte. Lo segundo es que la deportación es tremendamente cara, ¿no? En este momento se está discutiendo lo que será el próximo presupuesto de Estados Unidos. Y estamos hablando de que el gobierno de Trump está pidiendo algo así como $150.000 millones para políticas para poder llevar a cabo su plan migratorio de deportaciones masivas, etc. Es un número que te vuela la mente, ¿no? Y de eso como 45.000 millones sería para construir nuevos centros de detención migratoria. Entonces, bueno, ahora es que falta para que el Congreso comience a discutir y a deshojar la margarita del plan presupuestario, pero allí también puede que haya, ¿no?, una reacción de la población sobre la cantidad de dinero que tendría que ser invertida para llevar a cabo esos planes.
Y luego lo creo que lo segundo es también un tema más social y cultural. O sea, hay millones de familias de estatus mixto, donde un papá es documentado y una mamá es documentada, donde una mamá es ciudadana y un papá es una persona indocumentada. Los hijos de todas esas familias mixtas suelen ser, no todos, pero hay 4 o 5 millones, tengo que buscar la cifra, que son ciudadanos americanos. Entonces, la separación familiar deja huellas profundas en las comunidades. Es que deporten a tu mamá o deporten a tu papá, eso va a hacer que toda esa niñez afectada por la deportación, ¿no? Sufra probablemente, ¿no? A nivel escolar, social, etcétera. Las comunidades sufren, ¿no? Trump eliminó algunas prácticas que habían sido muy importantes, por ejemplo, de que no hubiese oficiales migratorios en las llamadas zonas sensibles. ¿Qué son las zonas sensibles? Las zonas frente a un hospital, frente a una escuela, frente a una iglesia. No. Ahora puedes tener agentes migratorios frente a una escuela, frente a un hospital. ¿Qué hace eso? Que una familia indocumentada no envíe a sus niños a una escuela o no vayan a un hospital, ¿no? Todas esas cosas están en litigio, uniendo lo de las iglesias. Creo que los primeros resultados, casi todas estas medidas las han ido tumbando a las cortes, y entonces el presidente sigue apelando, y vamos a ver una Corte Suprema llena de litigio sobre el tema migratorio, que no es una Corte Suprema caracterizada, ¿no?, por tener una visión fuerte de derechos humanos en este momento, porque tiene una mayoría conservadora. Entonces, yo creo que solo han pasado 100 días. Créanme que cuando les digo que se sienten 10 años, todavía no creo que podamos medir el impacto económico y social de estas políticas, pero uno puede comenzar a prever. Y desgraciadamente no prevemos nada positivo ni para la economía de Estados Unidos, ni para el tejido social de las comunidades en donde la población migrante es una parte fundamental de esta sociedad, ni para los países de destino, ya sea, o de origen, mejor dicho, a donde enviarán a las personas deportadas, o los países que están siendo destino de migrantes extracontinentales, como el caso panameño, incluso México, que recibe más de 5.000 personas de países distintos a México, que probablemente están teniendo grandes problemas a la hora de saber manejar esos casos. Carolina, ¿cómo han recibido los partidos demócrata y republicano la política del presidente Trump sobre el manejo migratorio, y qué posibilidades hay de hacer control político hoy en día desde el Congreso sobre este tema? Esa es una pregunta importantísima, porque una de las cosas que más escuchas en Washington es: ¿y dónde está el Congreso? ¿No? O sea, estamos viendo a un poder ejecutivo bastante empoderado, ¿no? O sea, la cantidad de órdenes ejecutivos, decretos presidenciales que se han pasado que se han firmado en 100 días, supera con creces las órdenes presidenciales de otros presidentes en sus primeros 100 días, y muchas de ellas están relacionadas con la migración. Y muchas de ellas, además, deberían ser como mínimo aprobadas en el Congreso. Ahora, varias cosas. Número uno, el presidente tiene mayoría en ambas cámaras. Tanto la Cámara de Diputados como en el Senado, el Partido Republicano es mayoría. Número dos, el Partido Republicano responde mucho más el día hoy al trumpismo como movimiento político que algunos de lo que uno pudiese considerar la propia historia del Partido Republicano. Este es el partido de Abraham Lincoln, ¿sí? Entonces, si uno ve de dónde empezó el partido y de dónde está ahora, claramente hay una gran diferencia. Dicho esto, no todo congresista republicano es necesariamente un defensor o defensora de la agenda del presidente. Sabemos que hay muchos congresistas que comienzan ya a hacer algunos reclamos, por ejemplo, el tema arancelario. El Partido Republicano siempre se ha caracterizado por apoyar el libre comercio. Esa era una de las principales banderas del presidente Reagan.
como considerado uno de los principales héroes del Partido Republicano. Y luego llega el presidente Trump a acabar con el libre comercio y generar unas guerras comerciales tremendas en el mundo. Bueno, los congresistas republicanos salieron, un grupo de ellos, a reclamar. ¿Por qué? Porque en sus estados, al final acá, toda política es local, no se dice siempre en Estados Unidos. Pues salieron sus votantes a decir, ya va, pero nosotros necesitamos importar todas estas cosas para poder subsistir o para poder producir, o nosotros necesitamos exportar y ahora nos están poniendo aranceles a nosotros. Entonces, sí hemos visto instancias en donde los propios republicanos han criticado al presidente. Pero el tema migratorio es un tema muy polarizante. Cuando uno ve las encuestas, por ejemplo, cuando se trata de seguridad fronteriza, la población aplaude el hecho de que ha disminuido considerablemente la llegada de personas a la frontera, ¿no? Al punto que desde que se comenzaron a tomar las estadísticas, estamos en el punto más bajo, ¿no? Probablemente va a haber una reducción tremenda de llegadas a la frontera sur. Pero no necesariamente la población está de acuerdo con la deshumanización y la deportación, bueno, la transferencia ilegal de personas a El Salvador ha generado ruido, porque más allá de que ciertamente el presidente Trump ganó tanto el voto popular como el voto del colegio electoral, hay principios que son muy fuertes en esta sociedad y el debido proceso es uno de ellos. O sea, realmente las personas acá están convencidas, como debe ser, realmente, que tú no puedes ser detenido o privado de tu libertad si no te presentan ante un juez. Es una cosa muy básica. Y lo cierto es que las deportaciones están siendo llevadas a cabo sin ningún tipo de debido proceso. Además, pues la deportación de Kilmar Abrego García ha generado, es uno de esos casos que se hace viral y que dejan a la población ¿no? Muy contrariada frente a un caso nada más. Él es padre de 3 niños norteamericanos y sus 3 hijos son niños con necesidades especiales, ¿no? Su esposa es ciudadana norteamericana. Y entonces la administración no tuvo otro remedio sino que admitir que lo habían deportado por un error administrativo. Y eso fue una cosa que yo creo que cambió el discurso y que le permitió al Congreso, y en este caso a los demócratas, retomar el tema migratorio. Entonces, el senador Van Hollen, que es el senador del estado en el que residía Kilman Abrego, se fue hasta El Salvador. Y eso es política local 1 a 1. Él dijo, bueno, la esposa de esta persona que deportaron ilegalmente vive en el estado que yo represento. Yo voy a hacer todo lo posible porque él pueda ser devuelto a Estados Unidos. Ese es un caso que están dando, la Corte Suprema dio una resolución que no tan fuerte como quisiéramos, pero la administración lo está desoyendo. Es todo un tema legal grande, pero lo que quiero decir con esto es que el tema migratorio no es bandera de todos los demócratas, porque es un tema muy complejo y que polariza mucho, que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, y en solo ciertas cosas es capaz de contradecir públicamente al presidente. Pero la fuerza del presidente es tal, a lo que le sumas el tema de Elon Musk, X, todas las redes sociales amparando la agenda del presidente, que yo creo que lo que hay en el Congreso de Estados Unidos es algo que uno probablemente no hubiese predicho, ¿no? De miedo. O sea, los propios republicanos tienen miedo de la retaliación que el presidente pueda tener contra ellos. Y en ese complejo panorama político creo que nos encontramos en los primeros 100 días y probablemente es algo que se siga viendo durante el mandato del presidente Trump. Carolina, en este panorama en donde las instituciones y su función pública para proteger los derechos de los migrantes y acompañarlos en estos procesos de movilidad humana se han visto tan golpeados y disminuidos, ¿qué acciones se podría llevar a cabo a través de las organizaciones sociales y otros actores de la sociedad civil para poder restituir y fortalecer esa atención a migrantes en el continente? Mira, yo creo que, por ejemplo, de las pocas cosas, María Clara, que hemos visto que ha
puesto a la administración en una situación difícil en su política migratoria ha sido el uso del sistema judicial en Estados Unidos, ¿verdad? Las cortes han parado acciones del presidente Trump, los jueces han regañado a la administración, han escrito cosas súper fuertes sobre sus acciones, incluyendo jueces nombrados por Trump, por Reagan, por Bush, porque a Trump le encanta decir, esos son jueces nominados por Biden. No, la verdad no importa para esta administración, pero cuando uno hace el análisis, ¿quién no está juez? ¿Quién lo puso allí? Se da cuenta que muchos son jueces nominados por presidentes republicanos, pero esas acciones legales que se llevan a Estados Unidos no pueden hacerse en el vacío. Si tú no explicas, ¿verdad?, por qué no deben enviar a alguien a El Salvador, si tú no explicas qué sucede en El Salvador, qué le pasa a una persona cuando entra en una cárcel salvadoreña, si tú no explicas qué le pasa a una mujer que es, no sé, enviada por error a Colombia y es venezolana y luego tiene que cruzar el Caribe, si tú no explicas esas cosas, incluso las organizaciones que litigan no pueden hacer aquí su trabajo. Y yo creo que es muy importante que desde la región se luche contra la narrativa deshumanizante, porque equiparar a toda persona venezolana con el Tren de Aragua, equiparar a toda persona de El Salvador o de Guatemala, de Honduras, con la Mara Salvatrucha, con la Mara del Barrio 18, equiparar a toda persona que viene de Ecuador, de Colombia o de México con el narcotráfico, son narrativas que te las dice no 1000 veces, ni 2000, sino 1.000.000 de veces Facebook, Instagram, X especialmente, y comienza a instalarse como la verdad, ¿no? Entonces, me parece súper importante que haya desde la región una respuesta a esa narrativa deshumanizante, ¿no? Y ¿de dónde son estas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué se fueron de sus países? ¿Por qué no pueden regresar algunas? ¿Cuáles son sus historias? ¿Qué pasó en el camino? Yo creo que más que nunca necesitamos visibilizar la humanidad de la persona migrante y la necesidad de que se les trate con la dignidad que todo ser humano merece. Y tiene que ser una tarea conjunta, ¿no?, regional, que venga de un movimiento de migración fortalecido y unido en temas comunes. Carolina Jiménez Sandoval, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Gracias por acompañarnos en esta primer entrega del reporte de la Bitácora Migratoria en 2025. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carolina Jiménez Sandoval y equipo. Hemos llegado así al final de nuestra presentación del primer reporte de la Bitácora Migratoria correspondiente a 2025, ahora también en YouTube. Los invito a que compartan esta presentación de hoy a través del hashtag o numeral Bitácora Migratoria. Y pueden seguirnos en nuestras cuentas de X e Instagram como @ob_urosario y @cash_Colombia. Pueden consultar el reporte de la Bitácora Migratoria y las demás publicaciones del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario escribiendo en su buscador favorito Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. Les esperamos en las próximas emisiones de la Bitácora Migratoria. ¡Feliz día!